La lluvia caía sin cesar aquella tarde, golpeando el asfalto y empapando todo a su paso. María caminaba con paso rápido, su abrigo apenas lograba protegerla del frío intenso que el viento arrastraba junto con las gotas. Su paraguas, pequeño y algo viejo, luchaba contra la tormenta, pero por momentos parecía que iba a ceder ante la fuerza del aguacero. De repente, a lo lejos, vio a un hombre que avanzaba lentamente, sin paraguas, completamente empapado y con la ropa pegada al cuerpo. La imagen despertó en María una mezcla de compasión y preocupación. No sabía quién era, ni qué hacía solo en medio de aquella tormenta, pero el simple hecho de verlo así la hizo detenerse. Sin pensarlo demasiado, se acercó y abrió su paraguas con más fuerza, sosteniéndolo sobre él. ¿Quieres mi paraguas?, le preguntó en voz baja, sin esperar una respuesta inmediata. El hombre la miró por primera vez y en sus ojos se reflejaba el cansancio de alguien que ha pasado por momentos difíciles. No pronunció palabra, pero aceptó el paraguas con una leve sonrisa. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo tomaba. María sintió un nudo en la garganta, una mezcla de sorpresa y algo indefinible que la impulsaba a seguir acompañándolo bajo la lluvia. Ambos caminaron así, compartiendo el escaso refugio que ofrecía el paraguas. El sonido de sus pasos sobre el pavimento mojado se mezclaba con el rumor constante de la lluvia, creando una atmósfera extraña, casi mágica. María notaba que el hombre evitaba hablar, como si quisiera protegerse detrás de un silencio pesado. Sin embargo, su mirada parecía buscar algo en la distancia, una esperanza que ella no alcanzaba a entender. El camino era corto, pero suficiente para que una sensación de conexión comenzara a formarse entre ellos. Cuando llegaron a una esquina donde el hombre debía desviarse, María sintió un impulso de preguntarle su nombre, o al menos, saber más de él. Pero las palabras no salieron. Él solo la miró una vez más, agradecido, y se alejó lentamente bajo el paraguas que ella le había entregado. María se quedó observando su figura desaparecer entre la lluvia y el bullicio de la ciudad, sintiendo que ese pequeño encuentro había sido algo más que casual. Al llegar a su casa, María se secó con cuidado y se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando hacia afuera mientras la lluvia seguía cayendo. La imagen del hombre sin paraguas no se borraba de su mente. Se preguntaba quién sería, qué historia llevaría consigo, y por qué ese momento le había causado tanta inquietud. A veces, los encuentros más simples esconden secretos profundos, pensó, y algo dentro de ella deseaba conocer más. Esa noche, antes de dormir, María revisó su teléfono sin mucha esperanza, pero encontró un mensaje inesperado. «Gracias por tu bondad», decía, sin nombre ni explicación. Su corazón dio un salto, y una mezcla de curiosidad y cautela la invadió. ¿Quién podía haberle escrito algo así? ¿Sería el hombre del paraguas? La posibilidad la mantuvo despierta durante un buen rato, pensando en las vueltas que la vida puede dar a partir de un gesto tan simple como compartir un paraguas bajo la lluvia. Mientras la tormenta continuaba fuera, María comprendió que aquel momento había cambiado algo en ella. No sabía aún qué, pero una intuición profunda le decía que esa noche era solo el comienzo de una historia inesperada, una que la llevaría a descubrir que la bondad, aunque pequeña, tiene el poder de transformar vidas de formas que nunca imaginamos. El día siguiente amaneció gris y húmedo, pero María no podía dejar de pensar en el hombre del paraguas. Su imagen se había quedado grabada en su mente con una fuerza inesperada. Mientras preparaba el desayuno, su mirada se perdía entre las gotas que caían lentamente por la ventana, y su corazón latía con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Quién sería aquel hombre? ¿Por qué había aceptado su paraguas sin decir una sola palabra? Eran preguntas que rondaban su mente y que parecían no tener respuesta. Salió a la calle para hacer unas compras y, aunque el sol intentaba asomarse tímidamente, el aire seguía frío y húmedo. A cada paso, su memoria la transportaba de nuevo a aquel encuentro bajo la lluvia. María se preguntaba si volvería a verlo algún día o si todo había sido un instante fugaz,
uno de esos momentos que la vida ofrece sin aviso y que luego se disuelven en el olvido. Sin embargo, una parte de ella sentía que no era así, que aquella historia apenas comenzaba. Al mediodía, recibió una llamada inesperada. Una voz amable y formal le informó que había sido invitada a una gala benéfica, un evento exclusivo en la ciudad. Al principio, María pensó que se trataba de una confusión o un error, pero el tono de la persona al teléfono era convincente. Es un honor para nosotros contar con su presencia. La invitación fue enviada en agradecimiento por un acto de bondad reciente, le explicaron. María sintió un escalofrío, y sin saber muy bien por qué, aceptó la invitación. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y dudas. ¿Qué ropa debería usar? ¿Qué esperaba de ella en ese evento? La invitación no tenía más detalles, ni remitente visible. Solo había una nota breve. Esperamos poder agradecerle en persona. María sentía una mezcla de emoción y temor. La incertidumbre crecía, pero también la esperanza de descubrir qué conexión tenía con aquel hombre misterioso. Finalmente, llegó la noche de la gala. María se vistió con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Al salir de su casa, el aire fresco la recibió como una caricia, y en su pecho latía un corazón acelerado. Cuando llegó al lugar, una mansión iluminada y llena de gente sofisticada, se sintió fuera de lugar. Pero sus dudas se disiparon al ver a alguien que la esperaba cerca de la entrada. Era él, el hombre del paraguas. Alejandro, como se presentó con una sonrisa amable, tenía una presencia tranquila pero imponente. Su mirada, aquella misma que había visto bajo la lluvia, transmitía ahora una mezcla de gratitud y respeto. No pude olvidar su gesto, dijo en voz baja. En un momento difícil, su bondad fue un faro de luz para mí. María sintió que su pecho se llenaba de emoción. Alejandro le contó que había atravesado problemas muy serios, que aquel día lluvioso no solo era literal, sino también una metáfora de la tormenta personal que vivía. La generosidad de María había significado para él mucho más de lo que podía expresar con palabras. Esa noche, entre conversaciones y risas, María descubrió un lado humano y vulnerable que pocas veces se mostraba en eventos de ese tipo. Mientras avanzaba la gala, la historia de Alejandro y María se entrelazaba con cada palabra. Hablaron de sueños, de pérdidas, y de cómo un simple acto podía marcar el comienzo de algo nuevo y sorprendente. Para María, la noche se convirtió en un viaje inesperado, donde el desconocido bajo la lluvia se transformó en alguien real y cercano, alguien que valoraba profundamente la bondad que ella había ofrecido sin esperar nada a cambio. Cuando la gala terminó, Alejandro la acompañó a la puerta, agradecido por su compañía y por la sinceridad que habían compartido. María, por su parte, comprendió que aquel encuentro había sido más que una casualidad. Era el inicio de una amistad basada en la confianza y el respeto mutuo, un vínculo que prometía transformar sus vidas de formas inesperadas. Mientras regresaba a casa, María pensó en cómo, a veces, los pequeños gestos pueden tener consecuencias enormes. Su paraguas había sido más que un simple objeto, había sido un puente entre dos almas que necesitaban encontrarse. Y aunque todavía quedaba mucho por descubrir, María sintió que esa noche había dado un paso importante hacia algo que jamás habría imaginado. Las horas siguientes a la gala dejaron a María sumida en un mar de pensamientos que no la abandonaban. Caminaba lentamente por la acera, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor y la brisa nocturna acariciaba su rostro. No podía dejar de preguntarse cómo un simple paraguas y un pequeño acto de bondad habían desencadenado una cadena de eventos tan inesperada y profunda. Alejandro no era solo un desconocido agradecido, sino un hombre con una historia que parecía sacada de una novela, y María sentía que, de alguna manera, ese encuentro había abierto una puerta en su propia vida. Al día siguiente, la rutina volvió a su ritmo habitual, pero nada era igual para María. Sus pensamientos se centraban en Alejandro y en la conexión que había sentido durante la gala. Decidió que quería conocerlo mejor,
descubrir que lo había llevado a estar solo bajo aquella lluvia, sin nadie a quien acudir. El misterio que rodeaba su encuentro se hacía más denso, pero también más atractivo, como un libro que uno no puede dejar de leer. Pasaron los días, y María notó que, sin darse cuenta, comenzaba a buscar señales, pequeñas pistas en su entorno que pudieran darle más información sobre Alejandro. Intentó hablar con algunos conocidos, pero él parecía ser una figura discreta, poco visible en los círculos sociales que ella conocía. Sin embargo, una tarde recibió una invitación inesperada. Alejandro la invitaba a tomar un café en un lugar sencillo y tranquilo, lejos del lujo y el brillo de la gala. Cuando llegó al café, María sintió que esa elección era un reflejo auténtico de quien era Alejandro. Alguien que valoraba las cosas simples y la sinceridad. Se sentaron frente a frente, y sin necesidad de formalidades, comenzaron a hablar. Alejandro compartió fragmentos de su vida, sus luchas y éxitos, pero también sus temores y las heridas que aún cargaba. María escuchaba con atención, sintiendo que detrás de aquel hombre exitoso había una persona vulnerable que había aprendido a protegerse con una coraza invisible. Conversaron sobre la importancia de la bondad y la confianza, y cómo, a veces, los gestos más pequeños pueden tener un impacto profundo en las vidas de quienes los reciben. Alejandro confesó que aquel día lluvioso, cuando María le ofreció su paraguas, fue un momento de luz en medio de una oscuridad personal que había durado meses. Para él, ese gesto significó que aún existía esperanza y humanidad en el mundo. María, por su parte, compartió sus propias experiencias y cómo, a pesar de las dificultades que había enfrentado en la vida, siempre había creído en la importancia de ayudar a los demás, incluso cuando parecía que nadie más lo hacía. Entre ellos crecía una complicidad basada en la honestidad y el respeto, un vínculo que iba más allá de la simple casualidad. Mientras el sol comenzaba a caer, ambos sabían que ese encuentro era solo el comienzo de algo más grande. Habían encontrado en el otro un refugio, una oportunidad para sanar y crecer. María comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado de Alejandro ni el suyo propio, sí podía acompañarlo en el presente, ofreciéndole su apoyo y su amistad sincera. Al despedirse, se prometieron mantener el contacto y seguir construyendo esa conexión que había nacido de un simple acto de bondad. María volvió a casa con una sonrisa tímida y un corazón lleno de esperanza. Sabía que la vida tenía formas sorprendentes de sorprendernos, y que a veces, las historias más inesperadas pueden convertirse en las más valiosas. En los días siguientes, María se sintió más animada y con una nueva perspectiva. Su encuentro con Alejandro le había recordado que nunca está sola, que cada persona que cruza nuestro camino puede dejarnos una enseñanza o un regalo invisible. La lluvia, el paraguas y ese desconocido que se había convertido en mucho más, eran ahora parte de una historia real que ella estaba dispuesta a vivir y compartir. Mientras el tiempo pasaba, María y Alejandro siguieron encontrándose, fortaleciendo ese lazo que había comenzado bajo la tormenta. Y aunque no sabían qué les depararía el futuro, ambos estaban seguros de que, gracias a ese pequeño gesto, sus vidas habían cambiado para siempre. Pasaron unos días desde aquel encuentro en el café, pero para María, todo parecía girar en torno a Alejandro y la inesperada conexión que habían formado. Cada vez que recordaba su conversación, sentía una mezcla de emoción y ansiedad, como si estuviera a punto de descubrir algo importante. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue la llegada de una carta que apareció en su buzón una tarde cualquiera. El sobre, elegante y sin remitente visible, llevaba un sello dorado que llamó su atención de inmediato. María lo sostuvo entre sus manos con una mezcla de curiosidad y cierta aprensión. ¿Quién le enviaba esa carta? ¿Sería Alejandro? Con cuidado, rompió el sello y desplegó la hoja cuidadosamente doblada. En ella, una invitación formal para asistir a una gala benéfica organizada por una prestigiosa fundación. La nota decía: «Su presencia es un honor. Nos complacería contar con usted en este evento, como agradecimiento por su acto de bondad». María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que todo esto fuera real?
Que aquel gesto tan simple como compartir su paraguas la llevara a formar parte de algo tan importante. Sin embargo, no había ninguna otra explicación, ni pistas sobre quien la había invitado realmente. La invitación no llevaba firma, solo un número de contacto para confirmar su asistencia. Pasaron las horas y la invitación se convirtió en una obsesión para María. Imaginaba cómo sería la gala, qué tipo de personas asistirían y, sobre todo, si volvería a ver a Alejandro. La incertidumbre crecía, pero también la ilusión. Sabía que debía prepararse para algo fuera de lo común, un evento que posiblemente marcaría un antes y un después en su vida. Finalmente, decidió confirmar su asistencia. La voz al otro lado del teléfono fue cortés pero firme. Será un placer recibirla. La gala será el próximo sábado, en la residencia de Alejandro Morales. Ese nombre resonó en el interior de María con una fuerza inesperada. Alejandro Morales, el hombre del paraguas, el desconocido que había cambiado su vida, era alguien con un nombre, con un apellido y con una historia mucho más grande de lo que ella imaginaba. Durante la semana siguiente, María se dedicó a prepararse para la gala. Buscó un vestido que fuera elegante pero sencillo, que reflejara quién era sin pretensiones. Pensó en qué podía decir o hacer cuando viera a Alejandro de nuevo, aunque sabía que las palabras exactas serían difíciles de encontrar. La mezcla de nervios y emoción no la abandonaba ni un momento. Llegó el día de la gala y María, con el corazón latiendo con fuerza, entró en la imponente residencia. El lugar estaba iluminado por cientos de luces suaves, la música llenaba el ambiente con melodías clásicas y las personas vestían con trajes y vestidos de alta costura. María se sintió pequeña, casi invisible, en medio de tanta sofisticación, pero una voz suave la llamó por su nombre. Era Alejandro. Vestía un traje oscuro, impecable, y su sonrisa cálida disipó de inmediato cualquier sentimiento de inseguridad que ella pudiera tener. «Me alegra que hayas venido», dijo con sinceridad. «Quería agradecerte personalmente lo que hiciste por mí». María se dio cuenta de que, detrás del hombre exitoso y poderoso, seguía estando aquel hombre vulnerable y agradecido que había conocido bajo la lluvia. Durante toda la noche, Alejandro no solo fue un anfitrión amable, sino también un amigo que compartía su historia, sus sueños y sus desafíos. La gala no era solo un evento social. Era una oportunidad para apoyar causas importantes y para que personas como María y Alejandro se encontraran en un espacio donde las apariencias quedaban de lado y lo que importaba era el corazón. María comprendió que su pequeño acto de bondad había abierto una puerta que jamás habría imaginado, una puerta hacia un mundo nuevo, lleno de posibilidades y nuevas relaciones. Al final de la noche, mientras la música bajaba y los invitados comenzaban a despedirse, Alejandro tomó la mano de María y le susurró: «Gracias a ti, he recordado lo que significa confiar y abrir el corazón. Esta es solo la primera de muchas noches juntos». María sonrió, sabiendo que esa noche no solo había asistido a una gala, sino que había dado un paso importante hacia una nueva vida, una vida donde la bondad y la conexión humana eran el verdadero tesoro. Después de aquella noche inolvidable en la gala, María regresó a casa con una mezcla de emociones difícil de describir. Aunque la velada había estado llena de momentos hermosos y sinceros, no dejaba de preguntarse si todo aquello era real. Sentía como si estuviera viviendo una historia ajena, algo que solo pasaba en las películas o en los libros. Sin embargo, cada gesto, cada palabra de Alejandro había sido auténtica. No había duda. Al día siguiente, despertó más temprano de lo habitual. Aún con la emoción en el cuerpo, preparó su café con manos temblorosas y se sentó junto a la ventana. Miraba al cielo despejado como si esperara una señal, algo que le dijera que debía hacer ahora. Sabía que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la mujer que caminaba bajo la lluvia. Era alguien que, sin buscarlo, se había cruzado con una historia que apenas comenzaba. A media mañana, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Alejandro. Corto, directo, pero con esa calidez que comenzaba a reconocer en él.
¿te gustaría almorzar conmigo hoy? Quiero mostrarte algo. María no dudó. Respondió que sí con una sonrisa en los labios y el corazón latiendo con fuerza. Horas más tarde, se encontraron en un restaurante pequeño, lejos del bullicio de la ciudad. Un lugar discreto, con aroma a pan recién horneado y una atmósfera acogedora. Alejandro la recibió con un abrazo sincero, y después de intercambiar algunas palabras, la llevó a una mesa junto a una gran ventana por donde entraba la luz del sol. Durante el almuerzo, hablaron de todo un poco. María le contó más sobre su vida, su infancia, sus miedos y cómo la rutina muchas veces le había hecho sentir invisible. Alejandro, por su parte, abrió su corazón como nunca antes. Le habló de su familia, de los negocios, de los momentos en los que lo había tenido todo, y de los días en que lo perdió casi todo. Cuando me viste bajo la lluvia, confesó con voz pausada, había tenido uno de los peores días de mi vida. No físicamente, sino emocionalmente. Estaba agotado, sin rumbo. La gente me rodeaba, pero nadie me veía de verdad. Hasta que tú apareciste. Me diste un paraguas, y con él, un gesto que me devolvió la fe en las personas. María lo escuchaba en silencio, conmovida. No se imaginaba que su gesto tan simple hubiera tenido tal impacto. Pero allí estaba él, mirándola con gratitud genuina, como si ella hubiera sido la primera persona que le tendía la mano en mucho tiempo. Después del almuerzo, Alejandro la invitó a caminar. La llevó a un pequeño centro comunitario que él había ayudado a financiar, aunque nunca hablaba de eso públicamente. Este lugar, le dijo mientras entraban, existe gracias a muchas personas que creen en la bondad. Hoy quiero que lo conozcas tú, porque sin saberlo, me recordaste por qué empecé todo esto. María recorrió el centro con los ojos llenos de emoción. Niños jugando, adultos mayores compartiendo historias, voluntarios enseñando a jóvenes. Todo era tan real, tan necesario. Se sintió honrada de estar allí, de ser parte, aunque fuera de forma indirecta, de algo tan significativo. Esa tarde, al despedirse, Alejandro tomó su mano y la miró con seriedad. Quiero que sepas que este no es solo un agradecimiento. Lo que siento ahora va más allá. No sé qué nos espera, pero quiero descubrirlo contigo, paso a paso. María no respondió con palabras. Solo asintió, con una expresión serena y los ojos brillando. Sabía que lo que estaban construyendo era especial. No se trataba de riqueza ni de apariencias. Se trataba de humanidad, de confianza, de dos almas que se encontraron en el momento exacto. Y aunque el futuro aún era incierto, en ese instante, bajo el sol de la tarde y el recuerdo de la lluvia, María supo que estaba exactamente donde debía estar. Los días que siguieron al almuerzo con Alejandro marcaron un antes y un después en la vida de María. Algo dentro de ella se había encendido, como si al fin despertara de una larga rutina silenciosa. Todo en su entorno le parecía distinto. El sonido de la calle, el aroma del café por las mañanas, incluso los rostros de las personas que veía a diario. Nada había cambiado afuera, pero algo se había transformado en su interior. Alejandro no tardó en volver a comunicarse con ella. Le enviaba mensajes cada mañana con un saludo cálido y a veces una pregunta sencilla. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿O, te gustaría caminar esta tarde? No eran grandes palabras, pero en cada una de ellas, María sentía el peso de una atención auténtica, algo que hacía tiempo no recibía. Una tarde de jueves, él la invitó a conocer un lugar especial. No dio muchos detalles, solo dijo que quería compartirle una parte importante de su pasado. María aceptó con curiosidad, sin imaginar lo que estaba por descubrir. Se encontraron fuera de la ciudad, en una zona tranquila rodeada de árboles. Alejandro conducía en silencio, con una expresión serena, pero sus ojos parecían pensar en algo lejano. Finalmente, se detuvieron frente a una casa antigua, pero bien cuidada. Tenía un jardín lleno de flores silvestres y un banco de madera bajo un árbol. Aquí crecí, dijo Alejandro al bajar del auto.
Después de perder a mis padres, viví con mis abuelos en esta casa. Ellos me enseñaron el valor del respeto, del trabajo y de la bondad. Cuando comencé a tener éxito, me prometí a mí mismo que nunca olvidaría de dónde vengo. María lo miró en silencio. No sabía qué decir. Ver a Alejandro en ese entorno tan íntimo, lejos de trajes caros y reuniones formales, la conmovió profundamente. Él no era solo un empresario exitoso. Era un hombre que había atravesado pérdidas, que había luchado por salir adelante, que recordaba con gratitud a quienes lo habían formado. Entraron juntos a la casa. Todo estaba lleno de recuerdos. Fotografías antiguas, muebles sencillos, libros con páginas desgastadas. Alejandro le mostró una caja de madera donde guardaba cartas, dibujos de su infancia y hasta un viejo reloj que había pertenecido a su abuelo. Este lugar me recuerda que todo lo que uno tiene se puede perder en un instante, pero lo que uno es, eso permanece. María sintió que las palabras de Alejandro resonaban con fuerza en su corazón. Ella también había perdido cosas, personas, ilusiones, oportunidades. Pero en ese momento comprendió que su esencia seguía intacta, que aún podía construir, confiar, empezar de nuevo. Al salir al jardín, se sentaron en el banco bajo el árbol. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y naranjas, y el silencio entre ellos era cómodo, lleno de significado. Alejandro rompió la quietud con una confesión. He conocido a muchas personas en mi vida. Algunas me han dado cosas valiosas, otras me han quitado más de lo que imaginan. Pero tú, sin esperar nada, me diste algo que nadie más me dio, humanidad. María sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de ella con tanta sinceridad. No sabía qué responder, pero sus ojos hablaban por ella. Alejandro se inclinó ligeramente, y con respeto, tomó su mano entre las suyas. Quiero que formes parte de mi vida, no por lo que hiciste, sino por lo que eres. No necesito que seas perfecta, ni fuerte todo el tiempo. Solo quiero que sigas siendo tú. María, con los ojos llenos de emoción, apretó su mano suavemente. En ese instante, supo que no se trataba de un romance fugaz, ni de una historia bonita con final predecible. Era algo real, construido con verdad, con cicatrices visibles y silencios compartidos. Y así, bajo el árbol de la infancia de Alejandro, en una casa llena de memorias, comenzó una nueva etapa. Una historia sin promesas vacías, pero con una certeza firme. A veces, lo que empieza bajo la lluvia, florece con el tiempo. Las semanas siguientes se convirtieron en un tiempo de descubrimientos para María y Alejandro. Ya no eran solo encuentros esporádicos o mensajes matutinos. Ahora compartían caminatas largas, charlas profundas y silencios que decían más que las palabras. Ambos sentían que estaban construyendo algo valioso, aunque ninguno se atrevía aún a nombrarlo. Alejandro, que siempre había sido reservado, comenzó a abrir su mundo a María. La llevó a conocer parte de su empresa, a su equipo más cercano, y hasta le mostró los proyectos sociales que había financiado en silencio durante años. Pero no lo hacía para impresionarla. Lo hacía porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía compartir su vida con alguien que no lo miraba por lo que tenía, sino por lo que era. María, por su parte, también comenzó a transformarse. Sentía que volvía a confiar, que podía expresar sus pensamientos sin miedo a ser juzgada. Durante años había vivido en automático, cumpliendo rutinas, dejando que los días pasaran sin grandes emociones. Pero ahora, cada día traía una nueva razón para despertar con ilusión. Una tarde nublada, mientras caminaban por un parque en las afueras de la ciudad, Alejandro se detuvo repentinamente. Parecía inquieto, como si algo le pesara en el pecho. María lo miró con preocupación, pero esperó en silencio. Sabía que él hablaría cuando estuviera listo. Hay algo que no te he contado, dijo finalmente, con la mirada fija en el suelo. Algo que tal vez cambie lo que piensas de mí. María sintió un leve escalofrío,
pero mantuvo la calma. Hace unos años cometí un gran error. Confié en las personas equivocadas. Tomé decisiones que, aunque no ilegales, sí afectaron a mucha gente. Perdí millones en un mal negocio y eso puso en riesgo todo lo que había construido. No me enorgullece, pero aprendí de ello. Y aún cargo con la culpa. El silencio se hizo denso por un momento. María respiró hondo y lo miró a los ojos. No somos lo que nos pasó, Alejandro. Somos lo que decidimos hacer con eso. Alejandro levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraron un alivio sincero. No había juicio, no había rechazo. Solo comprensión. Tú llegaste cuando más lo necesitaba. María, continuó. Ni tú lo sabías, ni yo lo esperaba. Pero tu gesto, tan simple, me recordó que aún hay personas buenas. Me diste algo que el dinero no puede comprar. María sonrió, emocionada. No por las palabras bonitas, sino por la honestidad que la sostenía. Esa noche, de regreso a casa, ambos sabían que lo que estaban viviendo no era común. No era una historia perfecta, sino real, con momentos de duda, de miedo, pero también de verdad y de conexión profunda. Alejandro comenzó a integrar más a María en su vida. La llevó a cenas familiares, la presentó como alguien importante, no como una simple amiga. Y aunque había miradas curiosas y preguntas discretas, él se mantenía firme. Ella me salvó cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado, dijo una vez frente a un grupo de empresarios. María no estaba acostumbrada a ese tipo de declaraciones, pero las aceptaba con humildad. Sabía que el reconocimiento no era por grandeza, sino por autenticidad. El vínculo entre ambos se fortalecía, no por gestos grandiosos, sino por los detalles diarios. Un café compartido, una llamada en medio del día, una caminata sin palabras. Alejandro no era un cuento de hadas. Era un hombre con cicatrices, igual que ella. Y en medio de ese encuentro de almas rotas que decidieron sanar juntas, María empezó a creer que, tal vez, lo que comenzó como un acto casual de bondad bajo la lluvia, estaba por convertirse en el amor más sincero que había conocido en su vida. Pasaron los meses, y lo que empezó con un paraguas compartido bajo la lluvia se transformó en una historia que nadie habría imaginado. María y Alejandro, dos personas que venían de mundos tan distintos, habían encontrado en el otro algo que no sabían que necesitaban: paz. Ya no eran dos desconocidos con vidas separadas, ahora caminaban juntos, compartiendo decisiones, silencios, sueños y hasta las pequeñas rutinas del día a día. Una mañana de otoño, Alejandro sorprendió a María con un paseo al campo. No le dijo a dónde iban, solo que se vistiera cómoda y que confiara en él. Después de 2 horas de viaje, llegaron a un terreno amplio, rodeado de árboles y con una vista que quitaba el aliento. Había una pequeña cabaña al fondo, sencilla, de madera, pero acogedora. Aquí quiero construir nuestro refugio, dijo Alejandro, mientras observaba el paisaje. Un lugar para desconectarnos del mundo, para respirar sin presiones, para vivir, simplemente. María lo miró sin decir nada. Sus ojos hablaban por ella. Sintió como una calidez suave le recorría el cuerpo. Durante tantos años había vivido esperando poco, convencida de que lo extraordinario no era para ella. Pero ahí estaba, de pie, frente a un hombre que la había visto como nadie más la había visto antes. No por su apariencia, no por lo que tenía, sino por lo que era. Los días siguientes fueron de planificación, de imaginar cómo sería ese futuro juntos. Alejandro, con su experiencia en proyectos, comenzó a diseñar la cabaña. María, con su buen gusto por los detalles simples y humanos, pensaba en cómo convertirla en un hogar. Era un trabajo en equipo que los unía aún más. Pero no todo era perfecto. Como en toda historia real, también hubo dudas, inseguridades, incluso discusiones. Hubo días en los que Alejandro se encerraba en sus pensamientos, temiendo repetir errores del pasado. Y hubo momentos en los que María dudaba si ese mundo tan diferente al suyo terminaría por alejarla de sí misma. Sin embargo, cada uno de esos momentos fue enfrentado con diálogo,
con respeto, con paciencia. Aprendieron a hablar con honestidad, a escucharse sin interrupciones, a pedir perdón sin orgullo. Comprendieron que el amor verdadero no era ausencia de conflictos, sino la voluntad de superarlos juntos. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, Alejandro se acercó a María con una caja pequeña en las manos. No era una joya costosa, ni algo extravagante. Dentro había una nota escrita a mano y una llave. Esta es la llave de la cabaña. No está terminada todavía, pero ya es tuya. Porque todo esto, María, no tendría sentido sin ti. María sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Leyó la nota en silencio. Gracias por enseñarme que aún bajo la lluvia más fuerte, pueden hacer algo hermoso. No hizo falta decir nada más. En ese gesto sencillo estaba todo. La historia que habían vivido, lo que habían sanado, lo que aún soñaban. Meses después, inauguraron juntos su refugio. No hubo prensa, ni grandes invitados. Solo ellos dos, sus manos entrelazadas, una chimenea encendida y el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre el techo de madera. Allí, entre risas, anécdotas y un par de tazas de té, comprendieron que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por con quien se comparte. Y que a veces, los milagros no llegan en forma de fortuna o fama, sino escondidos en un acto simple, como dar un paraguas a un desconocido bajo la lluvia. Y así, sin promesas grandiosas ni finales de cuento, María y Alejandro comenzaron un nuevo capítulo, uno donde la gratitud, la bondad y el amor sincero eran los verdaderos protagonistas.